Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática, como habitualmente lo hemos estado haciendo, de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. El día de hoy la temática ya va a empezar a tener otro cambio, otra etapa sobre todo aquello que hemos estado investigando acerca de estos 6000 años y todos esos periodos que conectan con las fuentes históricas. Ya hemos analizado algunas cosas, sin embargo se puede aún detallar aún más, pero la verdad es que el tiempo hace falta para poder hacerlo. Aunque independientemente de toda la historia, de todo lo que hemos analizado, cada una de estas etapas sobre los periodos de la Biblia y sobre toda la historia en general, hemos resaltado algunos de los personajes más importantes que están en la Biblia, así como también otros de los personajes históricos que se pueden encontrar en diversas fuentes de la historia. Bien, pues vamos a continuar en donde lo hemos dejado. Anteriormente hemos hecho un análisis sobre un poco sobre las constelaciones y lo que representa para el plan de salvación. Ese plan de salvación está representado a través de las constelaciones y cada una tiene un significado específico. Por eso los recomiendo que lean el libro de Bollinger. Hemos leído solamente un fragmento de su libro y sobre todo a manera resumida. Por eso recomiendo que ustedes lo puedan leer y si es posible leerlo completamente para que puedan notar sobre todo esa parte de la estructura del plan de salvación. También hemos analizado ya parte de lo que es el periodo del año, la transición entre antes de la era cristiana y después de Cristo, que realmente el año cero nunca existió y que el periodo como se debe interpretar es un año antes de la era cristiana a un año después de Cristo. Todo esto es necesario saberlo porque así no podemos perdernos de vista de qué punto estamos partiendo. Por lo que he decidido resaltar varios de estos puntos para que quedara claro y simplemente para mí es necesario mencionar esto al principio de este video para que se pueda recordar los puntos que hemos analizado que son realmente importantes antes de seguir continuando con la temática. Pero como les dije, la temática va a tener un cambio en la etapa. Vamos a tener una transición en la temática. Simplemente la temática se va a seguir tratando sobre los 6000 años, pero simplemente tenemos que llegar a un punto especial en el que tenemos que identificar por qué estamos ocupando la Biblia y por qué la verdad se encuentra ahí. Y debemos cerciorarnos de que realmente la verdad se encuentra ahí. Pues sí, y hemos visto ya evidencias de que realmente los periodos bíblicos conectan con la historia. Entonces, creo que se pueden encontrar aún más evidencias, pero con el transcurso y el paso del tiempo bajo nuestra experiencia en la lectura de la Biblia vamos a poder seguir descifrando a manera breve y a mayor profundidad todos esos puntos. Bueno, vamos a continuar con lo que son los años de vida de Jesús. Realmente aquí es necesario poderlo resaltar de una manera lo mayor y lo mejor precisa. La verdad es que pido unas disculpas porque no he puesto la línea de tiempo que les prometí desde el video anterior, pero aquí lo podemos ver de una manera también más estructurada sobre desde el año en que nació Jesús hasta el año en que murió crucificado y posteriormente resucitó. Como hemos dicho anteriormente, eh,
Algunos cronólogos han llegado a que Jesús ha nacido en el año 3 antes de la era cristiana, otros apuntan al año 5. Pero ¿realmente Jesús nació en esos años? ¿O realmente nació en el año 4 antes de la era cristiana? Pues vamos a hacer el conteo poco a poquito para poder descifrar esa parte y saber si realmente Jesús nació en ese año. Y si realmente esos 4000 años que posteriormente tenemos que computar, ya una vez terminado la parte ya de estos 4000 años, continuaremos con los 6000 años. Más que nada, continuaremos con de dónde comienzan esos 2000 años, después de esos 4000 años, para completar los 6000. Bueno, comencemos a ver aquí ese detalle, como les he comentado en el anterior video, para que quede de una manera mucho mejor clara y se pueda tener más comprensión del tema. 4 antes de la era cristiana, en septiembre, inicia el primer año. Recordemos que Bollinger, y acuerdo a todas esas constelaciones y sobre el plan de salvación, aquellos estudiosos de esa parte de la Biblia han llegado al punto en que Jesús nació el 11 de septiembre o por mediados de ese mes. Si Jesús nació en septiembre y en el año 4 antes de la era cristiana inicia su primer año, vamos a hacer el conteo. 3 antes de la era cristiana, septiembre, cumple un año. 2 antes de la era cristiana, septiembre, cumple 2 años. Un año antes de la era cristiana cumple 3 años. Un año después de Cristo, septiembre, cumple 4 años. Recordemos que aquí, recordemos que es donde está esa transición, como la que hemos hablado en el anterior video. Que el año 0 no existió, se brinca del 1 antes de la era cristiana al 1 después de Cristo. O sea, septiembre cumple 4 años. ¿Vamos bien? Vamos a continuar. Después 2 después de Cristo, septiembre cumple 5 años. 3 después de Cristo cumple 6 años. 4 después de Cristo cumple 7 años. 5 después de Cristo, septiembre cumple 8 años. 6 después de Cristo, septiembre cumple 9 años. 7 después de Cristo, septiembre cumple 10 años. 8 después de Cristo cumple 11 años. 9 después de Cristo cumple 12 años. 10 después de Cristo cumple 13 años. 11 DC cumple 14 años. 12 cumple 15 años. En el año 13 cumple 16 años. Año 14 cumple 17 años. Año 15 cumple 18 años. Año 16 cumple 19 años. Año 17 cumple 20 años. Año 18 cumple 21. Año 19 cumple 22 años. Año 20 cumple 23 años. Año 21 cumple 24 años. Año 22 cumple 25 años. Año 23 cumple 26 años. Año 24 cumple 27 años. Año 25 cumple 28 años. Año 26 cumple 30 años. Y luego aquí me detengo, porque recordemos que Poncio Pilato fue un miembro del orden ecuestre y el quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36. Los evangelios canónicos lo presentan como responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesús de Nazaret, siendo este uno de los pocos episodios en los que se menciona este personaje, conocido también por autores judíos, como el historiador judío Flavio Josefo. Por cierto, un gran historiador, aunque podemos encontrar algunos huecos, claro, pero es un gran historiador. Romanos, Tácito y un testimonio arqueológico epigráfico. Bien, pues aquí vemos que Poncio Pilato entra dentro de ese periodo, pues ya en ese tiempo
Jesús ya estaba a punto de comenzar su ministerio cuando recién fue el quinto prefecto de la provincia romana entre esos años, 26 y 36. También no me quiero saltar a este personaje tan controversial que es llamado Herodes I el Grande, que pues aquí se menciona que su fallecimiento fue, veamos, observemos bien lo que pone aquí este periodo, 4 antes de la era cristiana o 3 antes de la era cristiana. Si fue en el 4, que es lo más seguro, debió haber sido más o menos entre septiembre y octubre, cuando nació Jesús. Por eso es que hubo esa matanza de niños en aquel tiempo, porque Herodes se quería deshacer de todos esos niños. Pero bien, no vamos a entrar tanto a profundidad en ese tema, sino que lo vamos a hacer más adelante. Y prácticamente también Poncio Pilato coincide ya cuando Jesús está a punto de comenzar su ministerio. ¿Ya notamos esas conexiones? Herodes I el Grande, ¿en qué periodos? ¿En qué año fue cuando falleció? Recordemos que cuando Jesús aquellos magos de Oriente vieron la forma de buscarlos, fueron guiados por esa estrella, ¿no? Y llegaron hasta Jesús. Y en ese momento había una matanza de niños, tan asombrosa. Bien, vamos a continuar. En el año 27, septiembre, cumple 30 años. En el 28 cumple 31 años. En el año 29 cumple 32 años. En el año 30 cumple 33 años. Y si hemos mencionado que Jesús vivió 33 años y medio y después murió, entonces llegamos al año 31 después de Cristo, septiembre. Bueno, en este caso no apunta a septiembre, aquí perdón por haber colocado nuevamente septiembre, pero no es septiembre, porque Jesús murió en Pascua. Y si Jesús cumplió 33 años en el año 30, entonces si falta medio año para que si falta medio año para que Jesús muera en el año 31, entonces contaríamos 6 meses, que sería cuántos meses faltan en el calendario normal para completar el año completo. Después de septiembre pues faltarían 3 meses, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre. Y si contamos otros 3 meses del siguiente año, considerando el calendario normal, no el calendario que estamos denotando aquí, que es el calendario normal, el calendario caraíta, que más adelante voy a hablar sobre él, estaríamos situándonos en el mes de marzo, entre mes de marzo y abril. Por eso es que son 33 años y medio y prácticamente estaremos cayendo en Pascua. Por eso es que desde un inicio la referencia se toma desde septiembre, porque ahí hay un acontecimiento importante que vamos a hablar un poquito más adelante de la conexión que existe con otro personaje. Bueno, 31 después de Cristo, Jesús murió en la cruz en Pascua, que es primavera, y cumple 33 años y medio. Luego, acorde a las 70 semanas de Daniel, 70 semanas de años, en el año 34 después de Cristo, muerte de Esteban, y termina la última, o sea, el último año. Se cumplen justamente las 70 semanas de años. Y aquí he extraído de la Wikipedia. Aquí nos menciona fallecimiento 34 después de Cristo. Vemos otra conexión con ese periodo y donde finalizan las 70 semanas de años.
Ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 54 en adelante, que dice: Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho: es mío. Simplemente quería mencionar este texto para poder identificar esa conexión de la Biblia con ese año, en el año 34. Aunque realmente ya a esas alturas del libro de la Biblia ya no se identifica fácilmente en qué año o periodo estamos, como lo hemos hecho anteriormente con los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Bien, ahora vamos a el libro de Corintios, primera epístola, capítulo 15, versículos 35 en adelante. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de los aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción; se siembra en deshonra, se resucita con gloria; se siembra en debilidad, se resucita con poder; se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales; y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Simplemente he mencionado todo este texto del libro de Corintios, de la primera epístola, por cierto, para poder identificar un dato muy importante, ya que el primer Adán fue el Adán que conocemos, valga la redundancia, desde el Génesis, que fue el primero, y junto con Eva, en caer en el pecado. Ahora, el segundo Adán es Jesús. Pues veamos todo el contexto que marca toda esta parte de la Biblia, de este libro, exactamente estos versículos, y está describiendo nada más y menos que a Jesús. El segundo hombre es celestial. Por eso es que también Él es un ejemplo para que nosotros podamos imitarlo y podamos llevar a cabo nuestra salvación. Pero tenemos que pasar por unas etapas. A través de esas etapas nosotros podremos purificarnos y podemos cada vez
buscar aborrecer el pecado y alejarnos cada día más de las tentaciones. Ahora vamos a leer el libro de Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora aquí he puesto una nota en específico que dice: por lo tanto, si Jesús es el segundo Adán y pasó por la misma prueba, entonces, como Jesús, segundo Adán, vivió 33 años y medio y pasó la prueba del pecado, viviendo en santidad, también Adán, el primer Adán, vivió 33 años y medio, pero no pasó la prueba, pues cayó en la tentación y pecó. ¿Cómo podemos realmente comprobar que Adán vivió en santidad a la misma edad que Jesús? Hay una profeta exterior a la Biblia llamada Ellen White. Si leemos sus escritos y comprobamos cada uno de ellos, no contradice la Biblia. Detalla aún más profundidad lo que aconteció en los años desde la creación hasta la actualidad. Para ellos debemos probar el espíritu de profecía. Ellen White vivió en Estados Unidos, realizó varios escritos en los que profundiza la palabra de Dios. En aquella época, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día aún llevaba más firme la palabra de Dios en la Biblia. Aunque en aquel tiempo también había apostasía, pero no se veía tan evidente como hoy en día, pues los adventistas en sus inicios llevaban la palabra de Dios tal como es. Su doctrina era auténtica, basada en la palabra de Dios, pero se fue corrompiendo como todas las religiones. Incluso ella misma en sus escritos denunciaba la apostasía y la que estaba por venir. Así mencionó la apostasía futura en la Iglesia Adventista, que tendría la tendencia de ser amiga de la Gran Babilonia. Recomiendo leer sus escritos con oración si no me creen a mí. Bueno, esto es lo que yo he mencionado. Es necesario y recomiendo, antes, o si quieren continuar aún con la temática, que lean el libro llamado Conflicto de los Siglos. Quizás ustedes pensarían que ya me estoy desviando de la Biblia, pero realmente no es así. Porque recordemos que hay profetas en la Biblia que dijo Jesús, sobre todo en los evangelios, que va a haber profetas. No desprecien los profetas. Los únicos profetas en la Biblia no son los únicos profetas. Pero para comprobar que hay un verdadero profeta, vamos a analizar más adelante cómo realmente lo podemos detectar, o si es un falso profeta. Desafortunadamente, en la actualidad,
en muchas congregaciones y así como personas que estudian la Biblia y que son teólogos, pastores de ciertas congregaciones, no hablan normalmente de la profecía. Quizás porque no saben cómo interpretarla, o no han encontrado, o porque Dios no les ha dado esa forma de interpretarla. Recordemos que hay dones, y son los dones del Espíritu Santo, y dentro de uno de ellos está el espíritu de profecía. Y claro que va a haber personas que son profetas de Dios, porque en el Nuevo Testamento, si más no recuerdo, en el libro de Gálatas, en el próximo video se los voy a mencionar, hay dones del Espíritu Santo, así como de curación, de lenguas, pero también hay de profecía. Actualmente también he notado que mucha gente desprecia la profecía. Quizás porque han visto profecías de videntes, de personas que son adivinas, etcétera, y que predicen ciertos acontecimientos. Aunque la verdad es que no todo se cumple. Eso está comprobado. Hay falsos profetas que pueden decir verdades también, que pueden predecir hechos a futuro y que se pueden cumplir. Pero la verdad es que no todo se cumple en su totalidad. Y así como algunos acontecimientos que han profetizado no se cumplen. Ahí es donde podemos detectar la verdad con la mentira. La verdad mezclada con la mentira. La verdad es que puede ser frustrante para muchos el pensar que entonces a quién le voy a creer. Si ese profeta dijo y predijo tal cosa y no aconteció, pero lo anterior sí aconteció, entonces, ¿qué sucede? Eso es uno de los cuestionamientos que muchas personas se podrían hacer. Pero yo, en lo personal, y ya en mi punto afirmativo, porque aún hay más cosas que debo mencionar en base a todos estos estudios bíblicos, es que debemos hacer una comparación con de las noticias que actualmente no solamente las que vemos por televisión, porque la televisión manipula las noticias. Debemos ver noticias por internet de páginas que muestran información en noticias con más seriedad. Pero para ello debemos investigar constantemente en la historia, leamos historia y nos vamos a dar cuenta y encontrar la aplicación de las profecías que se encuentran, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, y vamos a poder identificar la profecía y el cumplimiento. Bien, como les mencioné cerca de este texto de Primera de Corintios, antes de continuar con la profecía, quiero que esto quede muy claro, porque el primer Adán es el que conocemos en el Génesis y el segundo Adán es Jesús. Y aquí vemos esta parte que menciona que pero lo espiritual no es primero sino la terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial así son también los celestiales. Y sobre todo esta parte que no resalté en rojo, que dice, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Y quién es la imagen del celestial? ¿Y la imagen del terrenal? Pues la imagen del terrenal es Adán. Porque a través de él hemos cargado con el pecado durante muchos años. Y la imagen del celestial pues es Jesús. ¿Y qué fue lo que mencionamos aquí en Romanos? Lo que nos dice Romanos 5 del 12 al 21. Pues algo que es una comparación. Eso es lo que nos menciona.
Pero en fin, pues más adelante vamos a continuar con cómo identificar un verdadero profeta, pero yo lo voy a dejar aquí. Y simplemente quiero hacer mención de que esto es para mí ha sido realmente edificante, porque yo no conocía antes todo lo que había detrás de la religión. Quizás a muchas personas que comiencen a ver los siguientes videos van a notar que va a haber un cambio ya en toda la temática, pero realmente son los puntos que se deben mencionar para poder seguir dando con más potencia y reforzando esta temática y que quede muy bien toda esta deducción y que quede realmente claro acerca de estos 6000 años. Y sobre todo vamos a profundizar en las religiones. Vamos a ver un poco sobre lo que es la doctrina de cada religión, así como de las más populares y así como hasta del mismo protestantismo, si realmente llevaron la palabra de Dios, la Biblia, tal cual es. Y vamos a detectar en varias religiones si realmente están haciendo lo que Dios dice y dictó en su palabra. Y vamos a ver por qué tanta confusión y por qué las personas normalmente defienden su religión, porque quizás se les piensan que se les está insultando, o porque pues la persona que les está dando un mensaje de amonestación, porque un mensaje de amonestación es válido para aquellas personas que no conocen la Biblia, y que se tomen con un poco más de seriedad los temas que son presentados en la Biblia, y que no es un libro de fábulas ni de leyendas ni nada de eso, que es lo que para eso he estado haciendo esta temática, para comprobar que eso, saber si eso realmente es cierto lo que la gente está diciendo acerca de las escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios. Pues para mí ha sido un gran trabajo hacer todo este estudio. Pues es dedicarle tiempo, son horas que poca gente tiene y que prefiere gastarlo en antros, en diferentes cosas que hay en las ciudades, fiestas, etcétera. Así como más adelante voy a definir por qué la gente hoy en la actualidad se le ha implantado esa idea de querer festejar en los sábados y de utilizar el sábado de una forma como medio de distracción. Pero eso lo vamos a hablar con más profundidad, pero simplemente quería mencionarlo para que ustedes también lo puedan profundizar, el por qué el sábado es utilizado para hacer distintos tipos de actividades que nada tienen que ver con Dios. Que recordemos que Dios descansó en sábado y que la Biblia menciona claramente, además en los 10 mandamientos, que el sábado es importante. Todos esos puntos nos van a ayudar para poder identificar cuál es la religión que hacía las cosas como Dios decía o como Dios manda. Espero que todo este tipo de información a mucha gente no le afecte, pero es necesario presentarla y decirla de una manera directa, porque todo esto poca gente habla. Son contadas las personas que hablan de historia, de lo que ha acontecido, de persecuciones del papado, de todos esos acontecimientos que hicieron confundir a la gente. Pero claro, hay personas que prefieren seguir la tradición de sus padres y seguir una religión que ha sido llevada por sus antepasados, por sus padres, pero prefieren quedarse hasta ahí. Y una disculpa si usted prefiere quedarse hasta ese punto,
pero yo no recomiendo quedarnos con una parte, quedarnos con un prejuicio, preconcepto, idea predeterminada, que es algo que menciona el White también, que es lo que vamos a analizar. Así como la ambición por buscar, la ambición por tener un mejor nivel de vida. Pues así debemos hacer, pensarlo un poquito cuando de nuestras creencias se tratan. Y no me refiero a ser tan ambicioso y saber más que los demás. Pues no. Simplemente el conocimiento debemos compartirlo y debemos profundizar en él mismo y sobre todo dejarnos de preconceptos y prejuicios. Sobre todo de ese tipo de temas que lo tenemos así, tenemos un cacho en la mente y ese cacho que tenemos en la mente de información no lo queremos desalojar o no queremos profundizar más en esos conceptos, en ese tema, porque ya tenemos una definición de ellos en la mente, que por eso totalmente nos bloqueamos ante las personas que nos dan un mensaje. Pues yo simplemente quiero hacer mención que yo he pasado por cosas que me han llevado a esto. Y son cosas que han sido realmente sorprendentes. Y que me han cambiado la vida. Y que he logrado encontrar una respuesta a mi vida. Y lo que voy a hacer en mi vida y lo que tengo deparado en mi vida y lo que debo hacer. Porque ya le he encontrado un sentido a mi vida y soy cada vez más feliz. Y yo sé que muchos de ustedes y otras personas pueden ser felices a su modo, pero siempre habrá algo que tengamos que abastecer ese hueco que quedamos ahí. Y por alguna u otra razón no encontramos el medio para poder satisfacer ese hueco que queda, a pesar de que tenemos familia, amamos a todos nuestros seres queridos, pero hay algo que nos falta y que lo satisfacemos con medios mundanos, con vanidades del mundo. Sin más, ya nos vemos en el próximo video y espero que todo este video les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco y sobre todo tener esas ganas de profundizar aún más en el conocimiento, tanto de la palabra y de cómo es realmente el mundo, cómo se está moviendo y sobre esa élite que nos gobierna y que realmente quiere que no seamos personas que tengamos más inteligencia, etcétera. Me despido, los dejo con esta reflexión y con todo este video que he realizado. Les mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.